buenos días, buenas tardes, depende en qué lugar estén. Mi nombre es Sebastián, soy parte de Codeversity y este taller se llama Pensamiento de Diseño en la Generación de Contenidos Educativos Centrados en el Estudiante. Antes de comenzar el taller y darle paso a mi compañera, les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados, solamente ábranlos cuando es necesario y quieran preguntar alguna cuestión. Preferimos, por la cantidad de gente que esperamos, si pueden hacer sus preguntas o sus dudas por el chat. Nosotros ahí vamos a estar atentos a ir levantando todo lo que vayan poniendo ahí en el chat. Por otro lado, también recuerden que es un curso participativo, nosotros vamos a hacer algunas preguntas, la idea es que ustedes puedan ir ahí contestando por el chat, se va a nutrir de lo que ustedes vayan poniendo y comentando en vivo, ¿sí? Así que antes de arrancar, tengan en cuenta esas cositas y también si pueden tener algo para escribir, una hoja y un lápiz a mano, va a ser bienvenido y más que nada para este comienzo. Bueno, los dejo en manos de Victoria. Hola, buen día a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, como bien les dijo Seba, la idea es que este sea un taller participativo, que arranquemos como nada, que desestructurados y también como dispuestos a aprender, a mover un poco las estructuras mentales que por ahí tenemos a veces para generar ciertos contenidos y demás, y en cómo pensamos la educación. Un poco primero arranco contándoles quién soy yo y quiénes somos, con quién estoy hoy de nuestro equipo. Somos Codeversity. Codeversity es una empresa social, básicamente lo que hacemos es desarrollar proyectos de desarrollo de productos digitales y también hacemos mucho foco en lo que es el desarrollo del talento. Entonces, dentro de lo que es desarrollo de talento, tenemos muchos proyectos en los cuales hemos trabajado en procesos de transformación digital con instituciones educativas, llevando todo lo que es algunas metodologías que hoy son utilizadas en la creación de productos digitales y proyectos de innovación al aula para así poder generar un impacto positivo en todo lo que es el mundo de la tecnología en el ecosistema educativo. Dicho esto, hoy estoy acompañada de Seba, que arrancó hoy contándoles un poco. Seba trabaja en nuestro equipo pedagógico y también es Team Manager en proyectos de tecnología de Codeversity. Después estoy también acompañada por Diego. Diego, no sé si estás saludando Diego, no lo veo, porque veo algunos nada más. Ahí está Diego, bien, hola Diego. Diego es nuestro director del área de impacto y learning de la compañía, y también estamos acompañados por Vero, que está ahí también, que trabaja liderando un poco y acompañando todo lo que es cultura, experiencia y también todo lo que es product thinking, digamos, en todo lo que es el pienso de productos con nuestros clientes cuando hacemos todo lo que son las consultorías en la creación de productos digitales. Presentado el equipo, vamos a la siguiente, Sega. Ahí va, genial. Me siento re Susana. Igual estamos internacionales, no sé, todos conocen a Susana Jiménez, pero cuando hago eso de pasar el slide me resiento. Bien, vamos al siguiente. Ahí se sigue sumando gente, bienvenidos, todos bienvenidas. Bien, vamos a el anterior, me parece que hay una, a ver si estamos en la misma, sí. Ahí, eso, bien. Eso es un poco lo que les expliqué anteriormente. La idea era contarles acá solo es una breve intro en lo que es el pensamiento de diseño, si bien les conté que en Codeversity lo utilizamos para generar productos digitales. Todo lo que es la teoría y demás del pensamiento de diseño surge inicialmente en algunas empresas de tecnología para la creación de productos digitales, ¿no? De hecho, en Stanford está la D-School de Google, que es una escuela de diseño donde, bueno, se pensaron muchas de las herramientas y demás que se pueden aplicar a proyectos, porque va mucho más allá de lo que es la tecnología, como decía hoy, es a proyectos de innovación, o sea, cómo pensamos los problemas, acá me adelanto un poquitito, ¿no? Y qué foco hacemos en eso para después generar soluciones que realmente sean innovadoras y generen un impacto positivo en quienes estemos como trabajando involucrados en ese proyecto. Dando un poco de contexto a lo que es pensamiento y diseño, la idea para hoy es trabajar todas esas metodologías y hacer como doble clic quizás en algunas herramientas, plantear algunos problemas prácticos y demás,
para poder entenderla de primera mano y después que ustedes puedan aplicarla en la generación de contenidos educativos centrados en el estudiante, que es lo que propone esta metodología, y no voy a spoilear más, seguimos adelante, ahí va. Igual ya la habíamos pasado para adelante, ahora ya todos supongo que están dibujando la botella y el frasco. Bien, les traemos, para arrancar así desestructurándonos, Seba ya les había pedido una hoja y un lápiz, no sé si todos tienen por ahí. Les vamos a dar un minutito para poder dibujar una botella y un frasco. ¿Se pueden? Ahí. ¿Están dibujando? A ver. Hay que mostrarlo, así que por favor dibujen. Una vez que lo tengan, ya si quieren pueden ir poniendo frente a la cámara, así vamos viendo cuáles son las producciones. Una botella y un frasco. No se preocupen, tenemos tiempo, tómense el tiempo que necesitan. 5, 4, 3, no. A ver cuántos artistas tenemos. Bien, ahí estamos. Ya estamos viendo los primeros. Ahí. La vista. ¿Está apareciendo? Bien. Sí, como les pedimos también que tengan en off el micrófono, si quieren y les gusta y tienen las cámaras prendidas, para nosotros también es mucho mejor, también porque vamos viendo cómo van recibiendo las cosas que les vamos contando y las cosas que van produciendo también. ¿Algún otro frasco o botella para mostrar? Bien, ahí tenemos uno. Bien, vamos con el segundo. Con tiene colores. Sí, no, esto fue más de lo que esperábamos. Excelente. Diana. A ver, Nerina. Creo que por el filtro no se llega a ver. Sí. ¿Por qué les habíamos pedido que dibujen una botella y un frasco? A ver, María Belén. Ahí se ve muy bien. Ok, bastante parecidos todos, ¿no? Por ahora. Sí, ¿no? Bien, creo que ya tenemos respuestas suficientes. Hay respuestas suficientes. Muy bien. Ahí sigue entrando gente. Estamos en el medio de una dinámica. Bien, perfecto. Bien. ¿Querés contar, Seba, por qué les pedimos que dibujen una botella y un frasco? Bueno, tenemos ahí, les pedimos que dibujen una botella y un frasco para ver qué es lo primero que les surge a la mente cuando tienen que generar algo específico, ¿no? El tema es que si no les explicamos muy bien para qué es la botella y el frasco, muchas veces nos encontramos con que nuestra solución, la primera que se nos ocurre, no es exactamente la más adecuada. ¿Querés contarles, ver un poquito cómo es la historia de esto? Exactamente. Acá puntualmente lo que es la botella de ketchup tenía un formato determinado que se empezó a dar cuenta esta industria puntual, que ahí ven la marca, que no era funcional para el objetivo, ¿no? En este caso, fíjense cómo usan la botella el usuario, cómo la está usando para poder conseguir sacar el ketchup, versus qué pasa si ponemos abajo la tapa y por ende siempre está verticalizado y siempre va bajando el contenido del ketchup hacia la tapa y es mucho más usable. Fíjense la cara del dibujito, incluso cómo cambia de un uso al otro. Entonces, si vamos a usar, nosotros dijimos una botella y un frasco bien amplio, obviamente, pero si decimos una botella de ketchup, también puede ser que dibujemos la primera. Y bueno, tenemos que ver qué otras opciones existen que busquen dar una mejor solución, porque todos tenemos como una forma de pensar por la cual siempre vamos primero a lo que sabemos, a lo que conocemos, ¿sí?
Exacto. Ahí lo que está bueno es pensar cómo es lo mismo, pero lo que cambia simplemente es la ubicación de la tapa. O sea, entonces ahí creo que lo que está bueno es eso, es cómo cuando pensamos desde el usuario, realmente la solución puede ser otra. Heinz le pasó, o sea, inicialmente las botellas de ketchup eran así, y entonces, bueno, había un problema de usabilidad, digamos, del producto, era mucho más difícil de usar. Entonces, cuando pusieron y centraron al usuario en el medio y el problema que tenía con esto, el mismo, digamos, frasco lo diseñaron de otra manera y tiene los mismos implementos, pero funciona mucho mejor. Entonces, acá un poco a lo que vamos con esto es que, por ejemplo, si lo llevamos, ¿no?, a lo que es la educación, es que no todas las clases, por ser una clase, tienen que tener el mismo formato, ¿no? No todos los frascos y las botellas, por ser un frasco botella, van a tener la misma forma. Entonces, es clave entender tanto la experiencia del usuario como la experiencia del alumno, que es clave cuando queremos innovar, ¿no? Cuando queremos realmente generar valor, por ahí, en un problema que tuvimos siempre, pero resolviéndolo de una manera distinta, utilizando herramientas distintas que nos faciliten y que generen un mejor y mayor impacto en lo que es esa solución que estamos buscando. Vamos ahí a la siguiente. Vamos a otra parte. La idea con esto es ir explicándolo y que vayamos teniendo en el medio, como esto, algunos desafíos y ejercicios para que vayamos entendiendo lo que es la metodología. Ahí Armando pone en el chat que es verdad que otra característica es que todos pensamos en frascos vacíos. Total, también Así podría es. ser una opción haberlo hecho lleno. Acá un poco la experiencia del alumno como clave en la innovación educativa es algo que ustedes ya hacen, que los docentes ya hacen y que siempre tienen al usuario en el centro y demás. Nosotros simplemente lo que vamos a mostrarles es herramientas que pueden servirles para sistematizar, digamos, la forma en la que uno piensa centrado en el estudiante. ¿Sí? Bueno, a lo largo del taller, ¿sí?, vamos a usar un caso específico que inventamos nosotros, que nos va a servir como caso dummy, digamos, ¿no? Como algo de entrenamiento. Vamos a tirar de este caso para poder usar algunas herramientas y ustedes las vean en funcionamiento, ¿sí? Van a ver que es un caso bastante amplio, que es generalístico, más que nada para tomar, como para que ustedes puedan incluir ahí adentro sus experiencias, ¿sí? El caso que vamos a nosotros a usar así como para hacer algunas cosas de entrenamiento, tiene que ver con esto, en un contexto de educación mixta entre virtual y presencial, vas a dar el tema más complejo del año, ese que sabes que siempre cuesta un poco más, ¿sí?, poder explicarlo por el nivel técnico, por distintas cualidades, y históricamente es un desafío esto, ¿sí? Con los distintos grupos que ya tuviste siempre fue un desafío. Y este año el curso donde tenés que darlo se dispersa fácilmente. Les cuesta como mantener el enfoque, ¿sí? Después vamos a hablar de eso, bueno, de a poquito. Entonces, querés ver cómo adaptar y reversionar para mejorar esa explicación, ¿sí? Un caso difícil, ¿sí?, híbrido entre presencial y virtual. El curso le cuesta mantener la atención y nada, eso. Estamos viendo cómo mejorar ese momento, esa experiencia. ¿Sí? Ese va a ser nuestro caso al que le vamos a ir aplicando las herramientas de distinta manera. ¿Sí? Igualmente lo vamos a ir refrescando durante el taller, pero más para que nada, para que sepan nuestro punto de partida. ¿Sí? Acá un poco lo que les mostramos es cómo es el pensamiento de diseño. Acá lo que se ve en esta figura amarilla, la primera que vemos, es que hay momentos en los que horizontalmente, ¿no?, abrimos y horizontalmente convergemos o llegamos a puntos en común. Vamos a las etapas, digamos, que tiene en esta metodología, el Design Thinking. Tiene primero el planteo del desafío, ¿no?, y comprender cuál es el desafío, qué voy a investigar, y reunir toda la información, digamos, y es el momento de abrir, el momento en que más voy a abrir. Después voy a empezar a interpretar con todo lo que encontré, todo lo que busqué entender, que vamos a ver ahora esa etapa de entender, empezar a interpretar esas ideas y empezar a bajarlas a problemáticas concretas, a refutar o no nuestras hipótesis y demás, para después volver a abrir en una ideación, en una instancia de repensar un poco cómo podemos hacer para solucionar el problema que encontramos con todas las variables que ya conocemos, y finalmente para experimentar una solución e ir y ver cómo la vamos iterando, cómo va evolucionando esa idea en el tiempo, ¿sí? Exacto. Ahí lo que está bueno, Vero, es eso de contar que
que como son 5 etapas, hay momentos como de diverger y de converger, y eso va siendo como un filtro, es como toda una metodología que durante ese proceso, lo que van saliendo como realmente un entendimiento, como dice ahí, digamos, humano, ¿no? O sea, ir entendiendo realmente cuál es el problema, digamos, de ese usuario, idear y demás, interpretar, y es como, hay momentos de diverger, que es cuando ideamos, buscamos información y demás, y después de converger, que es cuando, bueno, acotamos las opciones y vamos a soluciones, después lo hacemos de vuelta. Entonces, lo que está bueno es que al final de ese proceso, como contaba Vero, a lo que llegamos es a soluciones que de alguna manera son innovadoras, y lo más importante de esto es que son significativas para el usuario final, que es a quien realmente nosotros nos tenemos que centrar en el momento de estar haciendo foco en los proyectos de desarrollo de productos por un lado y también de desarrollo de contenidos educativos por el otro. Total, a estas 2 etapas, a las primeras 2, les vamos a llamar entender, digamos, a lo que es descubrimiento e interpretación, y a la de ideación, experimentación y evolución, digamos, son las etapas de, sobre todo las 3 y la 4, de innovar, ¿sí? Y así les vamos a llamar a partir de ahora en el proceso. Bien, perfecto. Bien, podemos innovar, o sea, nosotros si decidimos hacer algo nuevo, innovar, se nos van a ocurrir cosas, ¿sí? Lo que les proponemos acá es primero empezar por el entender, no mezclar etapas para no saltear, digamos, nada que tengamos que considerar, ¿sí? Así que por eso vamos a arrancar por la etapa del entender. Sí, ahí es súper importante esto de por qué las separamos, ¿no? Las separamos porque es como, un poco la teoría es que si nosotros mezclamos las habilidades que estamos aplicando para desarrollar esas soluciones, como que ahí vamos a tener el cerebro predispuesto y nos vamos a saltear etapas. Entonces, está buenísimo, cuando estamos entendiendo, y después cuando estamos buscando una solución para innovar, estamos buscando una solución para innovar. Muchas veces en el día a día, como queremos resolver algo, o tenemos un problema, o queremos desarrollar un proyecto, ya vamos a, ¿cómo lo puedo hacer de manera diferente? Y ni siquiera entendí cuál es la necesidad, cuál es el problema, cuál es el usuario, qué le pasa en su día a día, entonces, esto es como el decir, ok, paremos, entendamos, y después sí, vayamos a innovar con la información que recopilamos y el entendimiento que hicimos de la situación y del usuario también. Entonces, es clave, por eso, como decíamos, separar bien estas 2 etapas y entender que en un momento vamos a tener que estar predispuestos a una cosa que es entender, y en otro momento a innovar. Perfecto, seguimos. Ahí vamos. ¿Sigo yo? ¿Vamos? Dale. Bien. Básicamente, para hacer el entendimiento, ¿cómo hacemos un entendimiento de algo? Como lo hacen los niños, que siempre decimos que es súper importante esta capacidad, ¿no?, que tienen los niños todo el tiempo como para entender las cosas, y como están entendiendo el mundo todo el tiempo, preguntar, que por ahí cuando vamos creciendo es una capacidad que vamos perdiendo y que deberíamos mantener. Entonces, esta metodología hace una invitación a eso, ¿no? A cuando estamos entendiendo realmente un problema, es hacernos preguntas. ¿Y para qué nos van a servir estas preguntas? Para poder estructurarnos, para ordenarnos en ese entendimiento, porque si no es como, voy a salir a buscar un montón de información, y cómo después la estructuro o la organizo para que realmente en el proceso que vamos a estar atravesando me sea de valor, porque quizás es como tengo un montón de información y está desordenada y no puedo utilizarla, que eso es clave también en este proceso. Entonces, partiendo de la base con esas 4 preguntas, nosotros lo que vamos a hacer es estructurar en base a ellas lo que es la etapa de entendimiento completa. ¿Bien? Vamos ahí a la siguiente. El primero, Entonces, esto de el qué, el cuándo, el cómo, el ¿no? para qué, El lo vamos qué es, a ir desglosando. Esto no es el, tengo que entender qué tengo que entender, ¿sí? Después vamos a ver el cuándo voy a entender, cómo voy a hacer para entender. Esas preguntas se las preguntamos al entender. ¿Cómo vamos a hacer para lograr la etapa de entendimiento? Entonces, ¿qué tengo que entender? perfecto. Bien. Básicamente ahí lo que tenemos que hacer es entender 2 cosas. El problema, primero, y también a quién se lo estamos solucionando, ¿ok? Entonces, vamos primero a la parte de lo que es el problema. ¿Cómo hacemos nosotros para entender el problema? No tenemos que ir directamente al problema de la raíz, sino que tenemos que ir un poquito más atrás y entender cuáles son las causas de ese problema, ¿no? Porque si es como si yo trato de solucionar directamente el problema, pero ahí el problema es lo que sucedió por un montón de cosas que pasaron atrás, que es donde hay que hacer foco. Entonces, básicamente lo que hacemos es trabajar en 2 grandes temas, ¿no? En 2 grandes síntomas. No vamos directamente a lo que pasa atrás, sino es las causas.
qué es lo que hizo que esto sucediera, ¿no? ¿Quiénes están relacionados? ¿Quiénes participan de este problema? Y eso lo que nos permite es poder entender hacia dónde vamos a estar trabajando, o sea, de limitar nuestro, digamos, nuestro scope, nuestro espacio de trabajo, y entender con quiénes vamos a estar trabajando, porque por ahí es un problema gigante, pero para solucionarlo, con quien tenemos que hablar es con 2 personas de las 10 involucradas, ¿no? En el caso de un proyecto, por ejemplo. Entonces, por ahí podemos llevarlo a la práctica. Ahora les pido a los chicos que nos tiren un ejemplo más que tenga que ver con educación de esto, lo vamos a hacer ahora. Y después lo que está bueno también es entender cuáles son los síntomas de ese problema, ¿ok? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? O sea, ¿para quién es un problema? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué cuando sucede esto, como consecuencia, sucede otra cosa que está generando un problema? Entonces, es ir hacia atrás y hacia adelante también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa para adelante de ese problema? Entonces, esto lo que nos hace es entender, wow, si no solucionamos este problema, el impacto negativo puede ser X. Entonces, ahí lo que vamos a tener es definidas las 2 grandes áreas, tanto el impacto de no solucionarlo y también el impacto de decir dónde tengo que trabajar para solucionarlo. Entonces, entendiendo todas esas partes del problema, es como dividiéndolo en esas 2 grandes partes, así es como recién podemos nosotros trabajar en lo que es un proyecto o una idea, digamos, para poder solucionar ese gran problema. No sé, chicos, si quieren agregar algo más. Sí, lo que sucede acá también es que a veces nosotros planteamos el problema como un síntoma. Por ejemplo, si yo dijese, voy a ir a un clásico, ¿no? El alumno no estudia. ¿El alumno no estudia es un síntoma o es una causa? A lo mejor es un síntoma de un problema que tiene una causa que yo puedo, usando esta metodología y demás, ver cómo se lo puedo resolver. Es distinto si yo me paro, porque también es una opción, ¿no? Desde dónde pararse. Yo me paro en que la causa del problema es que no estudia, bueno, su problema empieza porque no estudia, o quiero ponerlo en lugar de síntoma y empezar a pensar las causas de eso, ¿no? Es un poco para, capaz la causa es, no explicamos bien el tema, o no le dedicamos el tiempo suficiente porque teníamos que correr para llegar con la currícula, o puede haber un montón de causas relacionadas a que el alumno después no estudió, digamos, y hay 1000 casos y 1000 alumnos y 1000 motivos, ¿no? Pero depende también cómo nos paremos y cómo lo miremos, vamos a poder como hacer este ejercicio de decir, bueno, qué causa y qué síntoma nos permite entender el macro del problema. Podemos hacer algo así súper cortito de, si yo les dijera, por ejemplo, en una secundaria, los estudiantes les pasa que se distraen con el uso del celular en clase. Ustedes, por chat, ¿qué piensan? ¿Causa o síntoma? ¿Lo podés repetir, Seba? Síntoma, Sí, dicen acá. en una materia de secundaria, ¿sí? Mis estudiantes se entretienen un montón con el uso del celular en la clase. Acá están diciendo síntoma. Síntoma de una clase poco activa, síntoma. Bien. Sí. Síntoma. Digo, esto no es no es ¿cómo se llama? Una apreciación así taxativa, digamos, que es una cosa o es la otra. Me parece que depende del problema, hay que como seguir analizándolo y ver si realmente es una causa o un síntoma. A primera vista, lo que nos parece, yo también coincido en eso, digo, me parece que claramente es un síntoma o porque la clase es aburrida o porque la clase no logra engancharlos desde determinado punto, o capaz la clase no se engancha bien con la clase anterior, o, digo, puede haber como varias causas, digo, que exista la regla de que puedan tener el celu prendido en clase, digo, hay como muchas cosas ahí, digo, que capaz hay que ir como preguntándose hasta poder llegar un poquito a la causa. Pero ahí le respondo a Armando, que preguntó si en el planeamiento del problema se podría establecer algunas variables que haya originado el problema, como puede haber, un problema puede tener varias causas, no siempre es tan lineal de una sola. Más al final del taller les vamos a dejar una herramienta que no vamos a hacer hoy, pero se la vamos a compartir, donde les mostramos cómo podemos desglosar un problema cuando sabemos que tiene más de una causa, digamos. Sí, y tengamos en cuenta que a nivel salud, por ejemplo, se suele atacar el síntoma cuando la enfermedad medio que no se puede curar, digamos. Entonces está bueno poder bucear hacia la causa para poder resolver la cosa previa, digamos, para que todo lo demás de adelante se vaya solucionando de manera encadenada, ¿no? Totalmente. Bien, vamos ahora a lo siguiente, ¿no? Sí, total. Claro, que para solucionar esos problemas lo que tenemos que hacer es estar, y en este caso, como traemos el planteamiento que hacemos es
centrarnos en el estudiante, ¿no? Como en tecnología uno se sienta en el usuario, bueno, acá el usuario va a ser el estudiante. Entonces, para centrarnos en el estudiante tenemos que hacer un entendimiento, como decíamos hoy, ¿no? Esto de, estamos entendiendo con qué vamos a estar trabajando. Entonces, tenemos que saber qué es lo que lo motiva, qué le gusta hacer, qué quiere lograr, quién quiere ser en su vida, o sea, como cuáles son aquellas cosas, ¿verdad?, que lo motivan a moverse hacia adelante y que lo entusiasman, ¿no? Y después también tenemos que entender cuáles son aquellas que no, que le generan todo lo contrario. ¿Qué es lo que lo está desanimando emocionalmente, ¿no? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo soluciona esos problemas? ¿Cómo interactúa con los soluciona? ¿Los interesa solucionar? ¿Los soluciona solo, acompañado? O sea, hay que realmente hacer un foco de como 360, ¿no? De cuáles son aquellas cosas que lo impulsan y cuáles son aquellas cosas que también como no lo impulsan y le generan todo lo contrario. Y después también trabajar en basarnos en el entendimiento de sus emociones, ¿ok? ¿Qué le está pasando? ¿Qué está sintiendo cuando está en el aula? Como, un poco acá hablamos de los estereotipos, ¿no? ¿Qué son los estereotipos? Está todo eso que es como que está ahí y decimos que es así, pero porque siempre pasó que sea así, o porque nada, porque listo, es un estereotipo, está ahí, listo. Una de las cosas, por ejemplo, es las matemáticas. Las matemáticas son difíciles, eso es un estereotipo. Entonces, cuando tenemos como estereotipo que las matemáticas son difíciles, hagamos un entendimiento centrado en el estudiante de qué lo motiva a estudiar matemáticas. ¿Hay algo que lo motive? Eso quizás dentro de todos esos chicos, hay muchos chicos que los motivan algunas cosas, otros. Entonces, bueno, empecemos a entender cuáles son todas las causas de motivación y cuáles son aquellos problemas, ¿no? Porque quizás no estamos haciendo un realmente foco en entender cómo a los chicos les dificulta aprender las matemáticas, sino que, bueno, las matemáticas ya son difíciles y listo, ¿no? Entonces, si nos centramos en el estudiante, podemos realmente hacer como un doble clic, digamos, en qué es lo que le está pasando, ¿no? A través de todas estas preguntas, de lo que sirven estas preguntas es como de guía. En el día de mañana, ustedes cuando vayan a tratar de aplicar toda esta metodología con las herramientas que les vamos a dejar, la idea es que estas preguntas sirvan como de disparador, de decir, bueno, me voy a centrar en el estudiante. ¿Qué tengo que mirar del estudiante para realmente poder estar centrándome en él y en su experiencia? No sé si quieren agregar algo más. Ahí preguntaba si se les ocurre algún otro estereotipo común que surja en la educación, digo que hay un montón. Ahí si quieren decir alguno, chicos, ¿se les ocurre algún otro? Ahí mientras van tirando historias aburridas. Sí, recontra. Sí, súper. Bien, lo de las matemáticas que son difíciles y solamente para algunos y algunas es un montón. Pasa muchísimo. Que todo lo que tenga que ver con desarrollo o computación solamente para nerds, también. Sí, hay materias que uno, ¿por qué estoy estudiando esto? Si yo no voy a hacer esa carrera, esto no me va a servir para nada. Hay muchos, según la materia, también según el año, lidiamos con diferentes poblaciones y distintos estereotipos, ¿no?, sobre lo que estamos dando. Lo importante es comprenderlos, o sea, no tratar de ocultarlos y decir, bueno, no están, no es problema mío, sino, bueno, están, y cómo hago para, al revés, romper ese estereotipo, capaz de encontrar bueno, ya vamos a hablar de eso, pero cómo encontrar algo innovador. Innovar no es algo súper enorme y sofisticado, sino algo distinto que logre el objetivo que estaba buscando, y siempre centrado en el estudiante, ¿no? ¿Quién tengo delante? Y no la clase que yo ya tenía para dar, a ver cómo se la enseño, sino cómo a esta persona, con sus problemas, motivaciones y los estereotipos que él tiene, o sea, que él, de qué es lo que percibe de las clases que les damos, cómo hacer para llegar de la mejor manera. Y este siempre es el objetivo final. Y ahí lo que vamos a hacer esto es centrarnos en el estudiante, muy lindo todo de, bueno, nos centramos en cómo nos centramos en el estudiante, y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a conocer una herramienta. Primero retomamos un poco el problema que ya planteamos antes, por si alguno se sumó después. El problema que le traemos nosotros ya planteado para trabajar y aplicar nuestras herramientas hoy es que en un contexto de educación mixta, entonces, entre virtual y presencial, estás por dar el tema más complejo del año, sabes que históricamente es el que más desafíos presenta, y este año encima, el curso en el que estás trabajando, es un curso que vos notás que se dispersa fácil a comparación de años anteriores. Por ende, querés ver cómo dar ese contenido adaptado y demás. Por ende, entonces, ¿qué herramienta les traemos nosotros para entender al usuario? Esta herramienta se llama perfil persona, ¿sí? Que tiene que ver con, dentro de nuestro entender a quién le estamos resolviendo el problema. Y lo que busca es hacer un prototipo de persona, digamos, un prototipo de usuario, digamos, del aula, del curso,
para entender a quién le vamos a enfocar la solución. Yo siempre digo, por ejemplo, que Instagram cuando saca una funcionalidad nueva de un filtro de fotos o que pueda subir un link para que, lo hace pensando en un tipo de usuario, ¿no? En un perfil de consumidor, por ejemplo, aunque después Instagram lo pueda usar mi abuela, por ejemplo, que a lo mejor no estaba dentro de lo que Instagram pensó al momento de lanzarlo. Pero acá lo que vamos a hacer es centrarnos, entender qué usuarios tenemos en el aula, ¿sí? Y cómo podemos englobarlos en un prototipo de usuario. Les voy a mostrar uno, ¿no? Vamos a entender entonces su información personal, vamos a inventarla, nunca vamos a hablar de Juan Pérez, tenemos un Juan Pérez en el aula, qué cosas le gustan, qué no, qué se le dificulta, cómo resuelve hoy las cosas, ¿sí? Qué le gustan de las clases, qué necesita o qué lo motiva, como preguntábamos antes, ¿no? Por ejemplo, nosotros le traemos ya armado para este caso puntual, digamos, nosotros hicimos una investigación, salimos a hablar con nuestros estudiantes de ese curso, ¿no? Y les hicimos preguntas para entender qué los motivaba, qué les gustaba, qué dificultades se les presentaban, y de esa investigación que hicimos, no es algo que nosotros venimos a inventar el perfil persona con lo que a nosotros nos parece, porque estaríamos sesgados a lo mejor de un montón de cosas, pero con las hipótesis que tenías, la validamos en el aula y pudimos construir a Ana Lumna, que es nuestro prototipo de usuaria de esta aula, y tiene a una alumna 10 años, es estudiante, vive con su madre, todos datos inventados, pero a lo mejor podemos poner que tiene X edad porque sabemos que está dentro de ese curso y todos más o menos tienen la misma edad. ¿Qué le gusta a las clases? Tiene una buena relación con los docentes, le gusta ir al colegio o juntarse incluso virtualmente para verse con amigos, amigas. No le gusta mucho el contenido, tener que llevarse tarea, no ve la relación con lo que ya sabe y lo nuevo que está aprendiendo. Necesita a lo mejor más tiempo, una dedicación más personalizada, no es que vayamos a darle exactamente lo que necesita el usuario, ¿sí? Sino más o menos lo que detectamos que necesitaba. Otras dificultades y problemas que tiene es que a lo mejor se aburre en clase, que se distrae, no llega a copiar del pizarrón, por ende llega a casa con las tareas copiadas a medias, y tiene una desconexión entre lo que está haciendo y para qué y cómo se relaciona con otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo resuelve hoy? Bueno, llega y mamá no hizo la tarea y la madre, el padre agarra WhatsApp o el teléfono y llama a algún compañerito o compañerita para que le pase la tarea, y tienen un tiempo, en el caso de una alumna, un tiempo dedicado en la casa donde se sientan con ella a resolver la tarea para acompañarla y evitar la dispersión, ¿no? Ya les digo, en un aula podemos tener varios prototipos de usuarios, no tiene por qué haber uno solo. De tener varios, en caso que hablemos con nuestros alumnos y detectemos que hay varios perfiles, podemos plantear más de uno y después entender si esa solución la voy a enfocar en todos, en alguno en particular y demás, ¿sí? Acá mi gata hace aparición y lo saluda. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo voy a dar un tema difícil, ¿no? Y tengo como el usuario que, no sé, Juan siempre entiende, ¿no? Y al alumno que a lo mejor le cuesta más, son mis dos tipos de perfil. Bueno, yo tengo que lograr como ayudar a aquellos que tienen dificultades y me voy a centrar mis soluciones en Ana alumna. Para el caso hipotético que les traemos nosotros planteado hoy, vamos a trabajar sobre un perfil persona que es el de Ana, ¿sí? Me parece que está bueno aclarar alguna cosa que tiene que ver con esto de nosotros, digo nosotros porque también soy docente, pero nosotros como docentes siempre tratamos de trabajar la individualidad, ¿no? O sea, los grupos son una suma de individualidades, por ende, si la individualidad es única, los grupos también son únicos. Plantear una herramienta que generalice un perfil nos ayuda en el sentido de que podemos trabajar desde la generalidad hacia la individualidad y no desde la individualidad a la individualidad, digamos. Es mucho más complejo a veces abarcar y hacer una cosa para cada uno, más con los tiempos que tenemos como docentes. Digo, me parece que esta herramienta también nos ayuda en ese sentido. Digo, primero nos da una visión más profunda del grupo, ¿no? Y encontrar esos puntos en común que hay dentro de los integrantes de ese grupo. Y después también nos da una plataforma para poder adaptar esa solución a esas pequeñas individualidades o grandes que diferencia a cada uno y a cada una de nuestros estudiantes, ¿sí? En ese sentido siento que aporta un montón, nos ahorra un montón de tiempo y nos aporta un montón de entendimiento a nivel grupal. Otra cosa que puede salir también es que de repente, no sé, detectemos que le recontra gustan a nuestro curso, por ende puede ser algo que podamos poner para una alumna. Les encanta el uso de redes sociales, están todo el día en TikTok, en Instagram y demás. Bueno, puede ser algo que sumemos a nuestro perfil persona porque es un dato que a lo mejor nos puede servir eventualmente para ver cómo mejoramos algo de nuestro contenido o alguna parte de cómo damos algo, por ejemplo. Bien,
Pasamos ahora entonces, sí. Una última aclaración sobre esta herramienta y para todas las que vienen, que es importantísimo. Ya dijimos que son cosas que todos hacemos, ¿no? Todos los que estamos en aula sabemos un poco esto, no sabemos, lo tenemos. Es difícil no saberlo porque estamos tanto tiempo con los chicos que tenemos esa idea flotando en la cabeza. Pero lo importante de esta herramienta y todas las que vienen es anotarlo. Porque escribirlo permite tener siempre esa referencia cuando empezamos a pensar soluciones y nunca olvidarnos de esas pequeñas cosas que sabemos, pero que están escritas y podemos hablar, pará, no, esto no resuelve para esta persona, que es a quien yo quería resolverle este problema. Y entonces anotarlo, tanto en esta herramienta como otras, es importantísimo. Buenísimo tenerlo capaz flotando en la cabeza, pero bajarlo a papel es siempre un diferencial. Total. Y ahora vimos entonces el qué voy a entender, ¿sí? Y vamos a pasar ahora al cuándo voy a entender. Y acá, Vicky, te paso la posta. Perfecto. Bien. Ahí un poco la pregunta es, ¿en qué momento hacemos ese entendimiento, ¿no? ¿En qué momento paramos la pelota para decir, bueno, ahora es el entendimiento y después viene el momento de innovar? Básicamente hay dos momentos claves para hacer ese entendimiento. Uno es antes. Y acá voy a contar un poco, esta imagen que ven, ilustra un poco lo que pasa ilustra lo que pasa en Japón, donde básicamente lo que pasa es que antes de abrir cualquier espacio verde, o sea, cuando lo están abriendo, antes de construir la caminería, lo dejan abierto al público. Entonces dejan que las personas transiten por el parque y después sí lo que hacen es generar los caminos oficiales, por así decirlo, en los caminos más transitados por la gente. ¿Qué es lo que pasó acá? Básicamente, antes de generar la solución, hicieron un entendimiento de cómo los usuarios iban a utilizar el espacio. Entonces, ¿qué es lo que permite esto? Que no sucedan cosas como la siguiente imagen, que ilustra lo importante que es, más allá de hacer un entendimiento anterior, que ese entendimiento sea permanente, que es el segundo momento clave. Hay que hacer un entendimiento, sí, antes, está genial, y es lo que hacen en Japón. ¿Qué pasa cuando ese entendimiento no se hace de manera permanente? Por ahí, los hábitos de los usuarios cambian. Por ejemplo, esta plaza, en realidad, fue construida hace 200 años. El objetivo hace 200 años de esa plaza era que sea un paseo domingo, que la gente descanse los días de semana, la tarde, la siesta de la tarde. O sea, un montón de cosas cambiaron en 200 años que hacen que hoy el uso más grande, digamos, que tiene esa plaza es que la gente pasa por ahí y tiene la necesidad de llegar seguramente rápido a algún lado y a cortar camino, porque si no, no haría ese corte. Entonces, por ahí, el usuario vive de otra manera, vive más rápido, no tiene tanto tiempo, por ahí pasarán quizás bicicletas de personas que están yendo hacia su trabajo o a sus lugares donde se van a educar, a sus instituciones educativas. Entonces, lo que pasa es que ese mismo espacio que fue diseñado para un tipo de usuario que tenía tiempo de sentarse en la plaza, de observar y demás, que está buenísimo que eso lo sigamos teniendo ahora, no digo que no, pero sabemos que vivimos un poco más apurados y le damos otro tipo de uso también a esos espacios. Si ese entendimiento no se hace constantemente, sucede lo que pasa acá, que el usuario termina de alguna manera pasando por arriba de lo que se construyó con su forma de hacer un uso de esa solución, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que ese entendimiento se dé de manera permanente para que no se nos salten y nos pasen estas cosas. ¿Algo ahí que quieras agregar? Ahí justamente esto de la solución que encontremos hoy para este curso, para este prototipo de usuario que encontramos en esta aula puntual de este año, a lo mejor no es el mismo que nos sirva de acá al resto de los años para dar ese tema. A lo mejor sí, podemos irlo probando, irlo cambiando, iterando, pero no es que yo enseñe un tema y lo voy a dar así para siempre, de hecho seguramente no lo hacen, porque se van dando cuenta que a lo mejor hay nuevas herramientas, nuevas cosas que pueden funcionar, porque cambian también la atención, el uso que le da el alumno, digamos, al contenido y demás. Y algo que está bueno notar, esto uno puede tentarse y decir, bueno, pero ¿por qué hacemos una plaza así? No es como no estaba bien diseñado si después la gente hace esto. Vicky lo dijo, pero está bueno entender que esto era un muy buen diseño en ese momento. Esto respondía, hizo un re buen proceso de entender que la gente lo quería era pasear y caminar y socializar, con lo cual mientras más grande el camino, más tiempo tenía yo de socializar en ese momento, era el espacio donde la gente te veía y uno parecía en sociedad. Y eso fue cambiando y nadie se lo repreguntó. Y está buenísimo también volver al ejemplo del ketchup, ahora que empezamos a hablar, de la botella de ketchup, es que también se hizo, no fue un mal producto el que sacó Hess en un principio, pasa que el entendimiento del problema era otro.
teníamos que mostrar que lo que había en la botella, porque la gente pensaba que se hacía con tomates podridos el ketchup. Entonces, hacer una botella transparente para que la gente vea el contenido. Ese era el problema. Después, hubo un entendimiento posterior y Heinz adaptó, se reentendió y rediseñó. Ok, la gente ya no duda más de eso, ya no me importa tanto que sea transparente el contenido, ahora lo que quiero es que la gente lo use rápido. ¿Sí? Es importantísimo eso, o sea, 2 buenas soluciones, simplemente que no alcanzó. Llega un punto en el cual hay que volver a hacer esto, y permanentemente. Esa es la 5ª etapa de Design Thinking. La evolución, exactamente. Gracias, Diego. Bien, y en el entender, ¿cómo voy a entender? ¿Qué herramientas voy a usar para entender? ¿No? Ya usamos el perfil persona, es una de las que les presentamos y que les disponibilizamos para que puedan usar, pero ¿qué otras herramientas podemos usar? Les traemos otra, que es el camino del usuario, la ruta del usuario, que tiene que ver con entender y diferenciar momentos de una experiencia, ya sea momentos en el año del estudiante en el curso, momentos durante un tema, distintos tipos de momentos que podemos plantear o entender para hacer foco en lo que elijamos y entender qué partes son, y ahí puntuamos del 1 al 10, ¿no? ¿Qué partes son las que más gustan, las que tienen mayor impacto y demás? Es decir, cómo son tomadas, mejor dicho, estas etapas de cara al usuario. Estas caritas que aparecen acá es cómo se lo toma el usuario. Por ejemplo, voy a escribir a mi hijo en un colegio y voy a hacer el camino desde ese momento hasta su primer día de clases. El primer día llego, lo inscribo, lo puedo inscribir, listo, perfecto. Pude hacer lo que esperaba, no hubo nada, wow, qué bueno, listo, entonces va a ser neutral, ¿no? Va a estar como por ahí. De repente, en la siguiente etapa, el colegio me ofrece no sé qué beneficio por haber inscrito a mi hijo. Wow, o sea, no lo esperaba, como no era algo esperado, digamos, como lo neutral sería lo esperado, lo que va a resultar, lo que más o menos está bien y estoy a la espera. Y después hay cosas que pueden salir mal, momentos que pueden salir mal, momentos que pueden salir muy bien. Esos puntos son los puntos como de contacto de cada experiencia, ¿no? El usuario con esa etapa. 3 niveles entonces, está horrible a malo, digamos, del 1 al 3, neutral 4 al 6, y del 7, neutral del 4 al 7 en realidad, y 8, 9, 10 ya más wow, o el momento más significativo, ¿no? O valorado. Lo que podemos hacer después de plantear este ejercicio es ver si nos quedamos con alguna etapa en particular, cómo mejoramos ese momento, porque a lo mejor sabemos que, no sé, cuando damos tal parte del tema, ¿no? En nuestro problema que vamos a dar un tema que sabemos que es complejo, siempre esta parte se dificulta un poco, siempre este tema, subtema del tema, se dificulta un poco y es el momento de menor experiencia. Bueno, yo voy a intentar a lo mejor levantar la experiencia ahí porque pude detectar gráficamente, porque como decía Diego, son cosas que ustedes a lo mejor ya saben y lo experimentaron varias veces, cómo mejorar, pero acá lo vemos gráficamente y podemos trabajar sobre esa etapa. Ahí les proponemos... Algo que tengo ahí, voy a Sí. agregar algo, Vero, si me dejas. Si me dejas. Estamos hablando de... un poco acá quería sumar que lo que está bueno esto es que en realidad entendemos cómo es esa experiencia en cada uno de los puntos de contacto y lo que nos permite es salirnos de eso de, como decíamos hoy, ¿no? Las matemáticas son difíciles. Entonces es, bueno, dividamos cómo se siente el alumno aprendiendo matemáticas, por así decirlo, o en una clase de matemáticas o aprendiendo cierto tema de matemáticas, y por ahí ya el problema no es el tema, ¿no? Está el tema de matemáticas difícil, sino, bueno, en qué parte de la experiencia es que tiene ese tipo de momentos. Y algo que está interesante también es que este momento wow es cuando no se esperaba algo, ¿no? Una parte de la experiencia que supera mis expectativas. Entonces, si podemos identificar también ese tipo de momentos, tanto como los momentos malos y horribles, podemos hacer, bueno, si esto causa esto, ¿cómo puedo hacer que esto se acerque más a este momento wow? Y ahí empezar a aplicar todas estas herramientas y diferentes formas de llevar esa experiencia emocionalmente a algo mucho más positivo, ¿no? Pero lo que está bueno es, hacemos un entendimiento de todas las partes y para poder como desglosar el problema en pequeñas partecitas, por así decirlo, y esto es como en momentos, no en partes. Entonces, sabemos cómo se está sintiendo el usuario, y esto es clave en esto que hablábamos hoy de centrarnos en el alumno y diseñar en base a eso la experiencia. Eso. Exacto. Ahí les vamos a pedir entonces momentos, esto que dice momento 1, 2, 3 arriba, pueden ser los momentos, como le decíamos antes, de una clase, del año, momentos de un día en el aula, el primer momento va a ser cuando entro al aula, por ejemplo, de un semestre, eso pueden hacerlo de lo que quieran, ¿no? O de mi hora de clase.
Entonces lo que les vamos a proponer ahora, y ahí los dejo a Diego y a Sebas, es, doble de tambores, es pensar y mandar por el chat qué momentos se nos ocurre analizar, ¿no? Si tuvieran que hacer este caminito de nuestro usuario, momento 1, 2, 3, ¿qué etapas pondrían? Ya les digo, de lo que ustedes decidan. Y ahí recordemos que el problema que estamos queriendo resolver es que se nos viene el tema más complicado del año, tenemos un curso que nos dispersa bastante, tenemos este perfil de usuario de una alumna, una chica de 10 años. ¿Qué preguntas queremos hacer para tener la información, para entender el problema, para después recién pensar una solución? ¿Sí? Eso es lo que tenemos en mente. ¿Qué información tenemos que salir a buscar? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesaría? ¿Qué momentos nos plantearíamos para usar esta herramienta de los momentos que va a transitar este perfil de usuario, que son los que nos van a dar esas pistas de, ok, capaz acá está el problema, no es toda la clase, es este momento, no es todo el tema, es este momento, no es todo el año, es este momento del año. ¿Sí? Así que, nada, pensar eso. ¿Qué momentos se les ocurren que quisiéramos salir a buscar información? Ahí mientras piensan los momentos, Armando dice que suelen utilizar esta técnica, pero en semáforo, donde se colocan los nombres en tiras de los alumnos y ellos ubican el color de acuerdo a cómo se sienten. Y es un disparador, ¿no? Hoy cómo se sienten, rojo, verde, como capaz es una forma también de relevar esa información y traerla a completar este camino del usuario, digamos, con la información que relevamos en el aula. Es un muy buen disparador. Bien, recuerden que estamos tratando de ver qué momentos posibles hay en ese problema que tenemos, ¿sí? Tenemos que dar el tema más complejo del año, ¿sí? Entonces, pensamos en esa situación y ¿qué momentos hay dentro de eso? ¿Qué momentos se les ocurre que pueda haber dentro de eso? Bien, acá tenemos al inicio un momento de recuperación de saberes previos a partir de un disparador, recuperar aquello que ya saben al respecto. Buenísimo, Joana. Bien, acá Armando, ¿no? Plantea como el año lectivo directamente, como que hay un inicio, después está el receso, como marca como periodos. ¿Qué otro momento se les ocurre? ¿Sí? Puede ser un momento o alguna cosa que se les ocurra. Pero la idea es que estamos tratando de separar, de compartimentar todo eso que para nosotros es un problema, que es, tengo que presentar un tema. ¿Qué partes tiene a nivel temporal esa presentación del tema para nosotros? Bien, si tengo que responder... Sí, perdón. No iba a decir que se animen, que no hay respuestas incorrectas después de hacer este ejercicio. Total. Justamente la idea es esa, de los distintos momentos vamos a sacar distinta información. Bien, acá Joana agrega momentos para que ellos puedan reflexionar sobre la forma en que comunicarían o enseñarían a otros lo que están aprendiendo, o cómo les explicarían a las familias o a los estudiantes más pequeños, más peques, lo que han estado aprendiendo o entendiendo hasta ahora. Buenísimo. Yo sí lo pienso de una manera fría y, vamos a decir, más programática, pónganle, más que de planificación. Inicio, desarrollo y cierre, por ejemplo, es una compartimentación de un tema, digamos. Yo inicio, hago el desarrollo del tema y lo cierro, por ejemplo. Inicio, desarrollo, cierre, evaluación, también son 4 posibilidades, momentos. Digo, fíjense de que contestaron algunas personas, contestó Joana, Armando, digo, no hay, o sea, ya hay distintas, contestamos muy poquitos y ya tenemos distintas formas de compartimentar lo que estamos analizando, ¿sí? Nosotros les vamos a dar, ¿pasamos al otro? Sí. Le vamos a dar una posible compartimentación que nosotros pensamos, ¿sí? Nosotros pensamos, bueno, en una introducción al tema, ¿sí? Una explicación como de un subtema, ¿no? De una parte, no explicamos todo junto, explicamos primero un concepto, después explicamos otro, y luego pensamos en esto, una introducción, la explicación del primer tema, la ejercitación de ese primer tema, la tarea sobre ese tema, el enganche con un segundo concepto, ¿sí? Imagínense que estamos imaginando que tiene 2 conceptos fuertes, ¿sí? La explicación de ese concepto, de ese tema, la ejercitación otra vez, la tarea otra vez y la evaluación al final. Lo pensamos para mostrar esto, digo, o sea, es una posibilidad
de cómo pensar los momentos, ¿sí? Pero mientras más momentos descubramos dentro de lo que hacemos, mejor vamos a poder encontrar la solución, digo, porque a veces la solución se esconde en momentos que uno a veces no puede diferenciar, ¿sí? Por ejemplo, a mi hija no quiere ir al jardín, no quiere entrar al jardín. ¿Por qué? Porque no le gusta lo que pasa en el jardín, porque, digo, entonces, bueno, pensemos qué es llevar a mi hija al jardín, sí, perdón, es autorreferencial. O sea, es el momento previo, es el momento del ingreso, es el momento que se despega de mí, es el momento, digo, hay un montón de submomentos donde uno puede encontrar capaz la llave para destrabar toda esa situación. ¿Querés contar un poquito qué se nos ocurrió en estos momentos, Diego? Dale. Diego, dale. Bueno, no sé. Bueno, vaya. No, un poquito lo que pensamos es tomamos una unidad temática, o sea, no solamente temas, sino una unidad completa, y hicimos un poco la investigación con este perfil de usuario que ya teníamos, y este fue el resultado que nos dio cuando validamos un poquito. Y nos dimos cuenta que cuando empezaba la introducción, el primer tema, que era un poco más sencillo, venía bien. De hecho, vimos que subía un poco de la explicación de la ejercitación, dado que la ejercitación, al salir bien, uno como se empodera y siente que las cosas salen y andan muy bien. La tarea bajó a algo neutral, bueno, era un poco lo esperado, y empezamos a tener problemas con el enganche con el segundo tema. Y vimos que tal vez ahí ya no estaba saliendo bien, la explicación subió un poco, pero la ejercicio del segundo tema bajó un montón. ¿Sí? Entonces acá nos empieza a dar un poco de preguntas, ¿no? Ok, acá encontramos cuáles son los momentos en los cuales venía todo bien y de repente bajó. Y algo que nos hubiéramos enterado capaz en la evaluación cuando les fuera mal o cuando la tarea no esté entregada. Entonces, esto nos permitió tal vez concentrarnos en algunos momentos que no teníamos tan identificados. O tal vez que sí, cuando por ejemplo tal vez la tarea deberíamos hacer algo al respecto de eso, o qué es lo que pasó entre el tema 1 y el tema 2, qué pasó entre la explicación del tema 2 y la ejercitación del tema 2. ¿Sí? Nos permite hacer preguntas de qué pasó ahí y salir a validar con los chicos efectivamente para tener esa información que nos va a permitir plantear una solución. ¿Sí? Esto, como dijimos, es una solución posible. Algo que salió en otras charlas que tuvimos, que es muy interesante, es ¿qué hubiera pasado si hubiéramos hecho, en vez de los momentos tal vez con unidad temática, los momentos del día, como dijo Sebas, desde que el chico entra a la clase tomando el recreo hasta que el chico se va al recreo? ¿Cómo hubiera sido ese subida y bajada desde que el docente entra al aula hasta que el docente se va? A mí me sorprendió un poquito lo que salió en ese momento. Y el chico en el recreo, ¿en qué momento creen que estaría? ¿En un momento neutral, gratificante, malo? Y seguramente ahí alguien quiere contestar. Igual no somos tantos, si quieren pueden abrir Sí. el micrófono y hacer una respuesta cortita. Digo, así no nos mata. Digo, no somos tanto, pero el tiempo tampoco es tanto, así que... Sí, perdón que me tomé este ejemplo, no estaba, pero me pareció interesante porque ejemplificaba tal vez otra parte que a mí se me había pasado, por ejemplo. Que es que cuando el chico entra al aula deja de jugar. Entonces, ya el ingreso al aula es un momento, al menos en esta investigación, hicimos era un momento malo. Y no estaba atacado como un problema, era entrar y dar la clase para explicar el tema, y el problema siempre fue cómo explicar este tema. Y el ingreso al aula nunca fue visto como un problema, al menos no por mí, por eso me autorreferencio, pero creo que esta herramienta tiene esas cosas que son muy interesantes, que si bien de vuelta son cosas que podemos pensar, no es que esto es nada innovador, pero escribirlo, hacernos esa pregunta, nos da un montón de info que tal vez se nos hubiera escapado. ¿Sí? Ya que estamos con excesos de ejemplos, digo, un compañero mío trabaja en una secundaria técnica en Capital Federal y había muchos problemas con los estudiantes. Primero, bueno, no estudiaban, o sea, les costaba un montón engancharlos en todo sentido a las clases y a la escuela misma. Había como poca querencia del espacio educativo. Este compañero mío da electrónica del automóvil y era el primer tema que se daba a las 6:30 de la mañana donde entraban los chicos. O sea, los chicos les costaba un montón a las 6:30 escuchar sobre electrónica del automóvil. Entonces él empezó a hacer charlas, ni bien entraban, sobre cómo habían estado, algunos temas así random. Empezó a generar como ahí un coloquio y de esos coloquios empezaron a surgir algunas cosas muy interesantes. Y empezaron a surgir proyectos, y empezaron a armar proyectos, y empezaron a trabajar sobre proyectos, que eso se empezó a extender a otras áreas y a otras materias,
y de repente los chicos pedían poder traer a sus compañeros que no estaban en la escuela, que no cursaban en esa escuela, para poder trabajar con ellos en los proyectos que estaban haciendo, que eran cosas de electrónica, del automóvil. Haciendo este pequeño desglose de momentos, entendió de que ahí faltaba algo. Digo, no es solamente hacer una charla, digamos, ¿no? Tiene que ver con entender qué les pasaba, con entender que los chicos, la mayoría de esos chicos trabajaba a la noche, entonces llegar a la mañana y ponerse en tarea les costaba un montón. Digo, hay un montón de cosas de las herramientas que ya estuvimos viendo que tiene que ver con profundizar en los perfiles, con entender los momentos y poder encontrar esas pequeñas soluciones. Total. Ahí, retomando un poco el problema entonces que habíamos planteado, ¿no? Hicimos esta ruta al usuario que les traemos, por eso les decíamos, como nosotros venimos y les proponemos una que ya hicimos para este problema, pero ustedes pueden elegir las que gusten, y para seguir trabajando ahora y mostrándoles herramientas, nos vamos a centrar porque lo elegimos, porque ustedes lo pueden elegir, en un momento en particular para trabajar, que es el siguiente. Es el momento que ahí se pinta en rojo entre la ejercitación y la tarea del tema 1. ¿Qué pasa entre la ejercitación y la tarea que ya baja ahí tanto la experiencia o de eso que venía súper bien, el momento más guau de todo nuestro caminito, bajó? Entonces, elegimos trabajar sobre ese momento. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora, retomamos a una alumna, acá les traigo un poco la información que teníamos de ella, y vamos a preguntarnos por qué. Y en este caso les pido que respondan en el chat, ¿por qué creen que baja la experiencia, ¿sí?, entre la ejercitación del tema 1, que les fue súper bien, y la tarea del tema 1? No hace falta que sea una explicación enorme, 30 segunditos, una oración, aunque sea superficial, pero para disparar. ¿Qué no dispara? ¿Qué es lo primero que se nos ocurre como explicación de por qué bajó? ¿Sí? ¿Volvés al cuadro un cachito antes? Bien, le cuesta leer los textos extensos, pone Armando, es una posibilidad. Venimos con un momento casi guau de la ejercitación, esto me está saliendo genial, la verdad que es bueno sentir que puedo lograr los ejercicios que me está dando la seño acá o el profe acá, y de repente tarea y empieza la bajada, ¿sí? Empieza la cuesta abajo. Porque no le gusta la tarea, porque es muy dispersa, porque no comprendió la consigna. Estás muteada, Vero, si estás hablando, ¿eh? ¿Elegimos uno de esos entonces y hacemos la siguiente pregunta sobre eso? Bien. O sea, estamos viendo el primer por qué, ¿no? O sea, estamos tratando de encontrar cuál es la primera explicación que nos surge, es la primera botella de ketchup que se nos ocurre en la cabeza, ¿no? Y estamos encontrando esto, ¿no? Estamos encontrando que puede ser que sea muy dispersa, que sea porque no le gusta la tarea, ¿sí? Ya a primera vista ya se nota que son síntomas las mayorías, se dan cuenta de eso, ¿no? Como que ya hay como un olor a síntoma ahí que hay que ir a buscar un poquito más adentro. Bien, entonces ahí lo que tenemos que hacer es preguntarnos de vuelta por qué, ¿no? A nuestros porqués de recién preguntarnos de vuelta por qué es, y acá les mostramos el ejercicio que hicimos nosotros a partir del primer porqué que nos planteamos, que es el siguiente. Lo hacemos este ejercicio 5 veces mínimo por cada concepto. Entonces, nos preguntamos primero, ¿por qué es el tema 1 y la tarea baja tanto la experiencia del alumno? ¿Por qué no le gusta la tarea, por ejemplo? ¿Por qué no le gusta la tarea? Nos preguntamos por qué a eso que respondimos. Porque le resulta muy difícil. ¿Por qué le resulta muy difícil? Porque la tarea era más compleja, en nuestro caso particular, ¿no? Nuestra tarea era más compleja que los ejercicios que se trabajaron en clase. ¿Y por qué la tarea era más compleja que los ejercicios que se trabajaron en clase? ¿No? Esto es para profundizar esto que estábamos en el síntoma, como bien dijo Sebas, para llegar más a ver si encontramos una causa. Y descubrimos que, bueno, porque tal vez le dedicamos poco tiempo a la práctica, por ejemplo, en nuestro caso de Ana. ¿Y por qué le dedicamos poco tiempo a la práctica? Porque planificamos solo un día de práctica a lo mejor, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es como a lo que pensamos que es el primer problema o demás, los 5 porqués es una herramienta que nos permite profundizar
y no quedarnos en la superficie, porque justamente si ponemos esto de no le gusta la tarea, nos quedamos en que es el problema de otra persona, o que no podemos hacer nada al respecto, y a lo mejor es un síntoma de algo que viene antes. Entonces, esto es un buen ejercicio para profundizar y hacer un doble clic, ¿sí? Y no hay que hacerlo solamente con uno, digo, hay muchos porqués y pueden ser todas partes complementarias del mismo problema. Simplemente es una herramienta súper simple, que de vuelta es algo que ya hacemos, simplemente es formalizarlo y escribirlo sobre todo, que nos permite ahondar un poquito más sobre esa superficialidad que es lo capaz en la vorágine del día a día, ok, pasa esto, no sé, si está por el celular y tocamos el celular, y atacamos un síntoma sin darnos cuenta. Entonces, parar un poco y hacernos 5 veces por qué, es algo súper simple que podemos hacer todos los días y que seguramente lleguemos a algo mucho más profundo. Esto es una Total. hipótesis, después hay que validarlo, hay que charlar con los chicos, o bueno, conociendo nuestros grupos podemos tener más información. Pero es una herramienta súper útil y súper sencilla para entender el problema. Total. También hay que romper un poquito el hielo en ese sentido, digo, es una herramienta que es incómoda, porque uno cree que ya tiene la respuesta en la primera que dice, ¿no? Uno dice, y porque debe pasar que tal cosa. Bueno, no importa, agarramos eso y le preguntamos el por qué. Y vamos un poquito más atrás. Y cuando agarramos esto, le volvemos a preguntar por qué. Digo, me parece que hay que romper ese hielo, digo, porque nos incomoda un poquito, es como, bueno, yo no sé qué más hay después de eso. Bueno, nada, después veremos en qué grado del por qué podemos actuar. Digo, porque si llegamos a la estructura social que no permite que, bueno, digo, capaz no puedo accionar directamente sobre eso, pero capaz eso me deja también claro en qué nivel puedo actuar con mi solución, ¿no? Total, total, total. Y ahí, Vicky, ¿querés contar este caso, el cómo analizar la información que obtenemos? Dale, ahí vamos. Bien, porque es importante, ¿no? Analizar la información que recabamos en todas las etapas, digamos, anteriores. Porque por ahí a veces, si tenemos como la información y no nos ponemos a analizarla, lo que puede pasarnos es que nos sesgamos a tomarla como nos viene, ¿no? Si no nos repreguntamos y realmente la hackeamos, digamos, en el sentido de, bueno, esta es la información que tengo, cómo me la repregunto, cómo la analizo y qué puedo sacar de acá. Para hacer un poco una intro a eso, está bueno contar el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una cosa que pasó es que tenían que blindar a los aviones, Inglaterra tenía una misión de fortalecer a sus aviones, digamos, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que si blindaban absolutamente todo el avión, el peso era muy alto y los aviones no iban a resistir, digamos, por ese peso, por ese blindaje extra. Entonces, una de las cosas que empezaron a hacer fue a empezar a sacar estadísticas de cuáles eran los impactos que recibían aquellos aviones que llegaban a destino, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos simplemente en lo que podrían ser los datos, decimos, ok, blindamos todas aquellas partes que recibieron impacto porque son las partes que, nada, básicamente fueron más impactadas. Un poco lo que está bueno acá es que si hacemos un doble clic en el problema y realmente entendemos qué es lo que pasaba con esos aviones que volvían a destino, pero aún así teniendo impactos de proyectiles, acá lo importante es, esos aviones llegaron a destino. O sea, los lugares donde impactaron los proyectiles en esos aviones, lo que los hicieron es que los que cayeron en otros lugares son los que hay que blindar. Entonces, a veces si no le damos esa vuelta a lo que es la información, por ahí lo que hubiesen hecho era directamente ir a blindar a aquellos lugares que tenían más proyectiles. Entonces, está buenísimo esto de entender que según cómo tomemos esta información y las decisiones que tomemos después, nos van a dar un éxito o no en cómo hacemos una solución a ese problema y sobre todo el análisis de la información que hacemos para solucionar ese problema. Esto era un poco como a modo de anécdota de un proyecto real que hubo en la Segunda Guerra Mundial llevado adelante, ¿no?, por Inglaterra, donde se sacaron datos y lo importante que es el hecho de la perspectiva y el hecho de analizar esa información que se recaba y no simplemente quedarnos con lo que sería como esa primera impresión de una solución que podemos plantear. Ahí en ese ejemplo, perdón, que no sé si quedó claro, justamente la solución fue la opuesta a la que se pensaba. En vez de blindar las partes donde más proyectiles hubo, fue donde no hubo proyectiles, porque fue donde impactaron aviones que no volvieron. O sea, donde se impactaban, el avión se caía. Entonces, era medio contraintuitivo con los datos la solución que terminaron llevando adelante, ¿no? Esto es un poco el paralelismo con lo que vamos a hacer con los chicos. A veces los chicos nos dicen algo o vemos algo, pero son un síntoma de algo bastante opuesto. Entonces, preguntarnos un poco, analizar los datos y entender un poquito de dónde viene, qué hay por debajo,
nos va a permitir no quedarnos con la superficialidad de información que tenemos. O sea, hicimos las cosas bien, fuimos y la trajimos la información, pero tal vez no queda ahí. Hay que hacer también un entendimiento previo de, bueno, de dónde viene, en qué contextos se dio esa información, ¿sí? Bien. Vamos a pasar entonces ahora a la última pregunta del entender antes de pasar a la etapa de innovar, que es ¿para qué quiero entender? Y ahí les dejo, Sebas, pie. Bien, acá un poquito es algo que, bueno, ya lo venimos hablando, pero el para qué de todo esto es para hacer una solución que resuelve un problema, ¿sí? No es que la pregunta inicial que uno se puede hacer con la botella de ketchup es ¿quiero guardar ketchup? ¿Sí? ¿Para qué quiero hacer la botella? Para que haya ketchup adentro y que no se caiga. Y la pregunta no era esa, era para que el usuario pueda ponerle ketchup a su comida. Entonces, entender nos permite hacernos la pregunta correcta y diseñar, en el caso de nuestro, es un producto, pero es una experiencia educativa centrada en las necesidades del alumno, ¿sí? Y un ejemplo tal vez un poco más afín que nos pasó a la mayoría es que nos cayó la virtualidad y lo que la mayoría hicimos fue tomar la clase que nosotros teníamos, la que dábamos en pizarrón, nuestro frasco, y lo convertimos en una clase digital, la digitalizamos. Pero tal vez en ese pasaje no estábamos resolviendo la necesidad en el nuevo medio, ¿sí? No estábamos haciendo contenido digital, sino digitalizando contenido. Entonces un poquito se ilustraba que tal vez en lugar de haber convertido la clase a una PPT y darla por Zoom, había tal vez un montón de cosas para explorar si hubiéramos, no tuvimos el tiempo, ¿no? Pero tal vez de haberlo tenido, podríamos haber entendido, bueno, en qué contexto vamos a ver qué tema, quiénes son nuestro perfil, qué dispositivos tienen, y hay un montón de opciones para hacer mucho más lúdicas o adaptadas tal vez a lo que es el medio, como por ejemplo, no sé, usar códigos QR para la tarea, usar realidad aumentada, que hay 1000 programas que ya lo dan todo hecho, no es que hay que saber programar, o mismo postales interactivas como ThinkLink, que es el GIF que se está viendo ahí, que es contenido digital que aprovecha todas las capacidades que nos da el medio digital, no simplemente contenido para leer, sino para explorar, para interactuar, para escuchar, ¿sí? Entonces, un poquito el porqué de todo este entendimiento es para hacer algo que se adapte a las necesidades del estudiante y no para dar el tema que ya tenía preparado. Exacto. Bien, y pasamos ahora a la segunda etapa, que era el innovar. Y ahí, Vicky, ¿qué es innovar? En 5 palabras. Ahí estaba muteada, ahí va. Sí. Perfecto. Bueno, básicamente lo importante de esto de estas 5 palabras, como decimos, es algo diferente que genere impacto, ¿no? Eso es innovar. Pero lo importante es decir que a veces esta cosa que hacemos diferente, quizás es una forma diferente de hacer, como decíamos, con lo mismo que teníamos antes, ¿no? No es necesario crear algo totalmente de cero, sino simplemente cambiar quizás algunas cosas o formas en las que hacemos ciertas cosas. Y lo importante es que eso genere un impacto y que ese impacto obviamente sea positiva, ¿no? Entonces, lo que buscamos de ese impacto positivo es que esas soluciones sean creativas y en el caso de la educación, ¿qué vemos como impacto en innovación educativa? Y bueno, que mejore la calidad de la educación, que realmente a través de lo que nosotros apliquemos, lo que es la calidad de la experiencia que está recibiendo el estudiante, sea mucho mejor, más fácil, más divertida y que solucione todos aquellos problemas que vimos hoy en todo lo que es el mapa del usuario. Bien, ahí, Vero, ¿nos sacaste la presentación? Ahí la pongo nuevamente, se me cayó, ahí está. Bien. Un poco para hacer esto de que decimos, bueno, algo diferente que genere impacto con lo que decía, voy a contar otro caso. Hoy estoy con todos los casos. Soy la señora de los casos. Este es un caso de una ONG que había en África, que básicamente lo que tenían que hacer es para evitar enfermedades, es cómo mejoramos los hábitos de higiene y lavado de manos en los niños. Entonces, lo que se empezó a hacer es, bueno, hacer un estudio de cómo hacemos para que realmente el niño tenga ganas de lavarse las manos. Entonces, lo que se hizo fue utilizar el mismo jabón que había siempre, pero se hizo de manera transparente. Y adentro se le puso un juguete. Entonces, el niño lo que quería hacer era lavarse las manos todo el tiempo, en este caso, para poder llegar a tener ese juguete. Entonces, acá se está haciendo algo diferente, de manera creativa, y que genera un impacto positivo. Tenemos un problema. Se expanden más las enfermedades porque los chicos no tienen una buena higiene de manos. Se utiliza la misma solución para evitar que, digamos, las enfermedades se propaguen, que es el lavado de manos, la buena higienización, que es a través del lavado de manos con jabón. Ahí no estamos haciendo nada diferente. ¿Cuál es la diferencia? Lo que implementamos adentro de algo que ya existía,
de manera creativa que hace que el usuario le genere algo que le genera en este caso felicidad, como lo es un juguete, y que quiere conseguirlo, o sea, lo motiva a conseguirlo, y lo que hace acá en este caso es mejorar su higiene y genera un impacto positivo también en su salud. Entonces, está buenísimo como este tipo de casos donde vemos cosas que cómo pensamos fuera de la caja, ¿no? Y en este caso es simplemente para lavarse las manos, pero lo podemos hacer en un montón de cosas y en un montón de problemáticas que tenemos en el aula hoy en día. Exacto, bien. Y vamos ahora, ya que estamos hablando de innovar y qué herramienta vamos a usar en esta etapa, bueno, vamos a hacer en conjunto, en el chat, un brainstorming o una lluvia de ideas, ¿sí? Que tiene las siguientes reglas, y es muy importante porque son las reglas del juego, y es no juzgar las ideas de otra persona, no descartar ideas, ¿sí? Las propias, esta idea no la voy a escribir en el chat porque capaz es mala, no, tírala porque va a funcionar. Escribir claro y conciso la idea, en tamaño, lo que si lo tuviésemos que escribir en un post-it chiquito, y escuchar las ideas, en este caso leer las ideas que van surgiendo de los demás en el chat para potenciar las propias ideas, ¿sí? Así funciona la capacidad de crear. Y como disparador les voy a pedir primero que antes de hacer un brainstorming relacionado a Ana Alumna, que escriban en el chat y que no repitan, traten de no repetir, cosas que vuelan. Así como escucharon en el chat. Pájaro. Perfecto. Cosas que vuelan, sigan escribiendo en el chat. Muy bien. Todas las que se les ocurran. Perfecto. Perfecto. Bien. Miren lo importante de no censurar sus ideas, de no descartar sus ideas, porque gracias a que alguien puso pájaro, avión, alguien puso aviones de papel, como profundizó en qué tipo de aviones de papel, perfecto. Globo con gas, alguien dijo globo con gas, otro dijo, globo aerostático, es algo distinto, pero seguramente leyó globo con gas y las ideas de los demás, ¿sí? Potencian las ideas propias. Yo siempre digo que una vez hice este ejercicio y las primeras respuestas fueron pájaro, avión, Superman. No es un pájaro, no es un avión, es Superman. Entonces, ¿cómo las ideas, cómo alguien llegó a Superman? Porque antes leyó pájaro y avión. Y es esto, y qué otras cosas vuelan y no son las primeras que pensamos. Las ideas vuelan totalmente, el dinero lamentablemente vuela a veces, la vida, las aves, las palomas, las hojas llevadas por el viento, totalmente, hay cosas que vuelan en situaciones. Entonces, les pido que ahora en respiración, muy bien, les pido ahora que en la ideación que hagamos, las ideas que se les ocurran no se pongan a pensar, tipo, ¿será una buena idea? ¿Funcionará? Tírenla en el chat, porque seguramente si alguien la lee, dice, ay, capaz esto me sirve para cerrar la idea que tenía en la cabeza, ¿sí? Así que sin censurarse, sin juzgar la idea del resto, no vamos a medir si las ideas son malas o buenas, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que Ana Alumna sostenga la atención e interés luego del tema 1? Ideas en el chat. Lo que sea que responda a esta pregunta. Empezando el chat. Recuerda que habíamos visto un bajón entre el tema 1 y el tema 2, ahí hubo como un bajón de interés, así que estamos buscando ideas que solucionen eso. Todo lo que se les ocurra. Me escribieron más rápido cosas que vuelan. Bien, bien, muy bien. Siempre difícil. El primer subtema que se da dentro de un tema. Estamos hablando como genérico para no hablar de materias ni nada, Nancy. Lo que habíamos dicho antes, me voy al caminito voy a retomar el journey para volver. Acá un poco lo que habíamos dicho es, planteamos hipotéticamente este caso con el que vamos a trabajar. Entonces nos preguntamos, porque decidimos tomar esta parte, dijimos, bueno, en el tema, nuestro prototipo de alumna, después de la ejercitación que le fue bastante bien del tema que explicamos, cuando baja mucho la experiencia hacia la tarea. Entonces nos estamos preguntando cómo podemos hacer para solucionar esa parte de la experiencia. ¿Cómo podemos hacer? Para que de un 9 que estaba no me caiga un 6. Vuelvo a donde estábamos.
Ahí van tirando ideas. Muy bien. Perfecto, perfecto. Voy a dar un minutito más. Perfecto. 5, 4, si alguien está escribiendo, lo manda. 3, 2, 1. Y tiempo. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Y vamos ahora que ya tenemos nuestras ideas, que escribimos, que pensamos, que tiramos y es así como, bueno, va a ver qué pasa y qué funciona de esto, con estas reglas que planteamos antes, vamos a analizar qué es una buena idea versus una buena solución, ¿no? Volviendo al punto de partida, ¿qué es lo que quería solucionar? Esta idea puntual, esto que yo escribí puntualmente, ¿soluciona este problema? Ahí vamos a ponderar las ideas, ¿sí? En una matriz, puntualmente vamos a hacer un ejemplo, Sebas. ¿Querés elegir alguna de las ideas del chat? Sí, acá hay uno que, por ejemplo, es potenciar el contenido a través de alguna red social, con un video, una canción, un reto. Perfecto. Acá les traemos una matriz que es la matriz de impacto-factibilidad. Es decir, ¿qué impacto tendría hacer esto? Como me lo cambia de un momento neutral a un momento wow en mi camino del usuario. ¿Tiene un buen impacto o va a ser percibido como, bueno, otra cosa más que hacemos en clase? Y la factibilidad, ¿qué tan factible es hacerlo? No sé, si yo una de las ideas era, por ejemplo, mandar no sé, hacer una excursión a la NASA para enseñarle la materia porque wow, tiene un impacto increíble porque una excursión a la NASA, pero es muy poco factible que viajemos a la NASA, ¿no? Como para ir a enseñarle algo. Entonces tenemos que medir nuestras ideas, pondrán nuestras ideas en esta matriz. Ahí, Sebas, esta idea, entonces, ¿creerías que tiene impacto? Potenciar el contenido a través de alguna red social, video, canción, reto asociado al tema. Bueno, como sabemos, depende mucho de a quién le estamos hablando, ¿no? Tenemos a una alumna que tiene 10 años y le gustaban las redes sociales, así que yo creo que un impacto va a tener, digamos. Siempre y cuando hagamos un video que tenga la misma onda de la red social, ¿no? Digo, como si grabamos una clase toda hablada y la ponemos en TikTok, yo no creo que tenga muchos me gusta. No sé si tiene me Exactamente. gusta TikTok, pero lo digo por la duda. Ya más allá de ver cómo vamos a aplicar esa idea que salió en el post-it, es una idea que tendría alto impacto. Entonces, en nuestra matriz estaría abajo por el momento, del lado derecho seguro, ¿no? Del impacto positivo. Ahora, ¿es factible? Y sí, es mucho más factible que si pensamos esta idea loca que dije antes de hacer una excursión a la NASA. Es factible si es, mientras sea después, veremos una herramienta que sepamos usar, que no sea súper complicada, que a lo mejor no requiera como un súper acceso al alumno, tenga que loguearse o que sea muy compleja, pero yo creo que es factible. Es una buena idea, digamos, ¿no? No porque el resto sean malas ideas ni nada por el estilo, o no, porque no hay ideas malas, sino hay ideas más factibles y que tienen mayor impacto, y somos las que estamos seleccionando. Ahí un poco después de hacer esta ponderación, lo que hacemos, eso se hace con todas las ideas, y ahora por cuestiones de tiempo no lo hacemos, se determina si esa idea está dentro de lo que son oportunidades, que es lo primero que vamos a implementar, las que son más factibilidad y más impacto, una distracción, porque son muy factibles, pero tienen poco impacto, entonces no vamos a priorizar como esas, porque a lo mejor no son no tienen tanto impacto para la persona. Desafíos, porque tienen un alto impacto, pero es difícil, es una herramienta nueva que tengo que usar y aprender para enseñar, como, bueno, es menos factible, entonces es un desafío. O agujeros negros, ¿no? Que a lo mejor no me voy a dedicar a resolver, algunas ideas pueden estar ahí, no me voy a dedicar como a profundizar en esta idea de este post-it porque tiene poco impacto y poca factibilidad, ¿sí? Bien, la siguiente etapa de esto, ya quedan poquitos minutos y les prometemos liberarlos a tiempo, es la etapa de testear e iterar. Una vez que yo tengo estas soluciones que me quedaron mapeadas en oportunidades, ¿no? Y a lo mejor algunos desafíos también, voy a seleccionar aquellas que voy a ir a aplicar y voy a ir a testearlas e iterarlas, ¿sí? Acá decimos aprender y no imponer porque no es que, bueno,
como yo hice una investigación y salió esto, entonces esto es lo que va a funcionar. No, hay que testearlo. O sea, a lo mejor digo, bueno, voy a probar a ver si poniéndoles un video que encontré en Instagram relacionados al tema, o que tengan que traer ellos un video de tarea, por ejemplo, que encuentren en redes sociales, voy a probar si funciona. Y a lo mejor funciona para algunos, no para todos, y digo, bueno, lo voy a iterar y les voy a decir, bueno, los voy a ayudar a, no sé, búsquenlo, pero les digo cómo buscarlo o qué palabra clave poner. Entonces, ir iterando esa idea, porque nada es definitivo, y esto que les contábamos antes del parque de los caminos, de repente también de un año al otro, de un tema al otro, puede variar. Así que siempre es muy importante las ideas, que ya llegamos a una idea puntual después de la investigación que hicimos, aprender de ellas y no imponerlas, ¿sí? Una cosita, digo, imagínense que, por ejemplo, tomando la solución esa la única solución que ponderamos recién, digo, acuérdense que siempre es tomar todas las ideas y tratar de llevarlas a la grilla. También de repente descubrimos que tiene más impacto de lo que creíamos, digo, no se obvien esos pasos porque son importantes. Bueno, pero tomando la única que habíamos tomado en el paso anterior, digo, bueno, yo quiero hacer un video, ¿no? Un micro video que resuma el tema 1, ¿sí? Nada, hay que testearlo. ¿Cómo lo testeo? ¿Sí? ¿Cómo hago ese micro video y se lo muestro primero, yo qué sé, a gente cercana, se lo muestro a familiares que son de la edad de mis estudiantes, después, como decía Vero, se lo muestro. Nada, es como dentro, o sea, acá traemos algunos de los conceptos que son más empresariales, pongámosle, más de la industria del software, que es probar rápido y barato, digamos. Hay que tratar de probar, ni bien tenemos el prototipo, con algo chiquito, ¿sí? No tenemos que hacer un documental de 3 horas y ahí probamos. Porque después modificar un documental de 3 horas nos va a llevar un montón de tiempo, y sabemos que para los docentes el tiempo es complejo. Así que hay que probar chiquito, rápido, y ver si eso va funcionando para ir mejorándolo, ¿sí? Exacto. Y entonces ahora, sobre el final, un poco recapitulamos lo que vimos hoy. Primero nos enfocamos en entender el problema, entender quién es nuestro usuario, ¿no? Y todas estas preguntas que nos hicimos sobre qué tenemos que entender, cuándo, para qué y cómo. Hicimos esta ideación de, ok, ¿cómo podemos hacer para, a partir de entender el problema, nos planteamos una pregunta disparadora para idear y proponer soluciones, ¿sí? Después seleccionamos y priorizamos soluciones, ahora por tiempo lo hicimos con una sola solución, pero es esto de, lo medimos en la matriz de factibilidad e impacto, y dijimos, bueno, estas son las que voy a priorizar porque son mis desafíos, son mis oportunidades, y después el siguiente paso es testear e iterar esas soluciones, ¿no? Bien. Dale. No, les iba a dar algunas herramientas extras. Sí, 2 minutitos, lo hacemos súper rápido. Sí, total. Algunas herramientas extras para explorar que no les trajimos hoy por tiempos y demás, pero que están buenas, y una, por ejemplo, que vamos a ver ahora, puede servir para lo que planteaste, Armando, de qué pasa cuando un problema tiene varias causas. Y es esta, voy a verla primero, que es el diagrama de Ishikawa o la espina de pez. La espina de pez lo que hace es, en la cabeza, lo que sería la cabeza del pez, uno pone el problema, ¿no? Y desglosa las causas en cada una de esas burbujitas que van saliendo en este caso, el cuerpito del pez, ¿sí? Justamente porque un problema puede ser muy grande, ¿sí? Y no podemos, por ende, como dimensionar o entender cómo empezar a trabajarlo, y capaz tenemos que empezar a trabajar en un subproblema, ¿no? Por ejemplo, si el problema lo planteamos como la deserción escolar, ok, es grandísimo, yo puedo resolver la deserción escolar, bueno, lo voy a desmenuzar en causas, ¿no? En a lo mejor contenidos no atractivos, en una metodología que puede no funcionar, como teorías incluso relacionadas a ese problema, o posibles causas que a mí se me puedan ocurrir para empezar a trabajar sobre esas. Y después, el siguiente ejercicio que les dejamos es el mapa de empatía, que es, ¿cuándo se usa? A partir de un relevamiento que hacen con los estudiantes. ¡Opa! Se me fue la presentación. A partir de el relevamiento que hacen con los estudiantes, empiezan a bajar un poco lo que les dijeron, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? A mí no me molesta hacer tarea, pero ¿qué es lo que piensa? Tengo tarea. ¿Y qué es lo que hace? Y pide ayuda para hacerla, por ejemplo. Y lo que siente, es muy difícil. Entonces, a lo mejor hay cosas que se van a contraponer y que nos sirven para entender el panorama y diferenciar eso que decíamos antes, ¿no? Que a lo mejor lo que viene y nos cuenta y lo que realmente pasa detrás. Entonces, es una buena herramienta donde podemos salir a investigar y a plasmar acá los resultados.
Bueno, a modo de cierre, les contamos esto, les dejamos nuestro mail, por favor, ahí si quieren tomar nota, nos escriben a esta dirección y nosotros les pasamos esta presentación, más algunos contenidos más, como por ejemplo Design Thinking para Educación, algunos links que tenemos para que puedan seguir como profundizando. Sabemos que el tiempo era muy cortito para contar todo lo que teníamos que contar, así que estuvimos medio a las apuradas también para tratar de contarles todo lo que podíamos mostrarles, algunas cositas, pero nada, tengan ese mail, consúltennos, nosotros encantados y encantadas de responderles y de mandarles la información que tengamos y de ayudarles. Nada, gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos, y sabemos que siempre están pensando en sus estudiantes, por eso están acá también. Estas son herramientas solamente para ir un poquito más profundo y para poder tomar nota, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Esperamos que les sirvan las herramientas y que puedan seguir explorando. Esto es solo una primer una muestra para de un canapé. Una mojada de pies nomás. Total. Ahora. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Que tengan buen día.